Aquí haremos el mejor esfuerzo. Gracias a Dios por la tecnología y los muchachos de allá que me pusieron un micrófono y va a ser mi vida más fácil. Bien, vamos todos a abrir nuestras Biblias en un libro, un versículo que ustedes conocen muy bien. Es la epístola a los Efesios. El apóstol Pablo escribió esta epístola y nos dejó verdades espirituales impresionantes en ella. Pero antes de ir al versículo, quiero decirle que ayer fue un día, como mencioné, muy especial. Aquí hubo personas que descubrieron algo que no lo sabían en su vida. No porque yo se lo revelara, sino porque ellos mismos hicieron una autoevaluación. 4 de ellas, no pude terminar la quinta, lamentablemente. Yo quisiera, por favor, que los que pudieron descubrir algo ayer o el sábado, el viernes, perdón, o el sábado, se me pongan de pie. Un momentito, se pongan de pie. Ok, perfecto. Qué bien. Qué bueno. Dios le bendiga. Gracias. Espero que lo que aprendieron puedan llevarlo a cabo. Así que aquellos que no vinieron, no hay problema, pueden sentarse. Aquellos que no vinieron, voy a tratar de resumir un poquito, sin tocar el tema de Descubre, porque eso nos va a tocar en otro viaje. Yo no sé si va a ser en 3 meses, en 6 meses, cuando se coordine algo, quizás con otras iglesias también, otros pastores, porque creo que es una herramienta que no solamente en mi vida, en mi ministerio, ha servido de mucho. Pero yo observo siempre cuando llego a un lugar, primera vez que estoy aquí en Heredia, como le dije, más de 25 años siendo amigo de su pastor, involucrado, siguiendo lo que ustedes están haciendo, apoyando algunos proyectos, apoyando algunos de los eventos que se hacen aquí, desde allá, como hermanos en Cristo que somos. Pero nunca había estado aquí. No había estado en Heredia, había estado en Costa Rica, sí, pero no, ni me recuerdo el pueblo que fue, que Mervin me llevó. Así que tuve esa primera vez. Pero en esta ocasión, como hago en cada país, ya yo he viajado por más de 32 países, como hago siempre, yo observo lo que hay en letreros en la iglesia. Busco y miro qué es lo que ustedes son como iglesia. Y uno de los letreros que más me impresionó, hubieron 2, pero uno de los letreros o banners o rótulos, no sé cómo le llaman ustedes a esto, banners. Que ustedes hablan en inglés, banners. Es la influencia americana, banners. Noté uno allá afuera que se ve que no tiene 1 año ni 2, tiene unos añitos ahí. Y dice lo siguiente, no lo digo yo, lo dice el letrero. Así que yo me estoy llevando por lo que dice en la misma entrada. Somos una iglesia con propósito. Podemos repetir eso todos juntos. Somos una iglesia con propósito. Y yo me hago la pregunta, ¿qué propósito? ¿Cuál es el propósito de esta iglesia? Y si queremos saber cuál es el propósito de esta iglesia, ¿cuál es el propósito de Dios en tu vida? ¿Cuál es? Tiene que haber un propósito. Tiene que haber un plan establecido. Y si leemos en la palabra de Dios, vamos a ver ese propósito. Y algunos versículos que me va a dar una luz del propósito de Dios en su vida, en la mía y en la de la congregación aquí del Templo Bíblico Bautista en Barco. Pero antes de eso, yo creo que debiéramos mirar el título que le puse al mensaje. Dios te creó con un propósito para un propósito. Vamos a repetir eso. Dios te creó con un propósito para un propósito. Valga la redundancia, ese es el mensaje. Dios te creó a ti, te diseñó quien tú eres. Dicho sea de paso, usted es único. No hay otro como usted. Así que el plan suyo no es el mío. Y el plan del hermano no es el de la hermana. Es un plan único para usted. ¿Lo conoce usted? ¿Lo conoce? ¿Conoce el diseño que Dios estableció para usted? Entonces tenemos que ir a Efesios. Yo creo que si hiciera la pregunta, ¿cuántos aquí son ya creyentes? La mayoría de ustedes dirán, ya yo soy un hijo de Dios. Ya yo soy un salvado. Ya Dios me rescató.
Es más, voy a hacer la pregunta. Levanten la mano aquí lo que ya Dios les salvó y rescató. Para ver que yo no estoy solo aquí. Si hay alguien aquí que todavía no ha sido rescatado, el Señor quiere rescatar tu vida. Y quiero utilizar a algunos de los de aquí como instrumento para ese rescate. Pero miren conmigo en Efesios capítulo 2, los versículos 8. El cristiano, evangélico, bautista, como usted le quiera decir, que no se sabe este versículo, yo no sé en qué planeta vive. Porque este es un versículo de los más famosos de toda la Biblia. Yo creo que podemos citarlo aún sin leerlo. Capítulo 2, versículo 8 al 9. Vamos a leerlo todos juntos. La mía es versión Reina Valera del 60, no sé cuál es la suya. Yo lo voy a leer en mi versión, pero vamos a leerlo todos juntos. El capítulo 2, versículo 8 y 9 a mi cuenta de 3. 1, 2 y 3. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¡Wow! Y ahí nos maravillamos de nuestra salvación. Y decimos, yo no hice absolutamente nada para ser salvo. Dios hizo la obra, por gracia. Porque aún hasta la fe que tengo dice que fue por gracia. Entonces ni la fe es mía. La fe fue puesta en mí por la gracia soberana de un Dios creador. Pero si nosotros nos quedamos en ese versículo, nos quedamos cojos. Nos quedamos incompletos. Porque hay un versículo 10 que vamos a leer todo. ¿Para qué yo fui salvo? Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que yo anduviese en ella. Iglesia, usted fue salvo para un propósito, para buenas obras, para que usted ande en ella, que ya Dios diseñó y planeó antes de la fundación del mundo. Entonces, si Dios ya diseñó a Martín y los planes que tiene para Martín Vargas, desde que yo estaba en el vientre de mi madre, así mismo es con usted. Yo no sé el tiempo que usted tiene en Cristo. Yo puedo hacer la pregunta, y la hice el otro día: ¿cuántos tienen 1 año? ¿Cuántos tienen 2 años? ¿Cuántos tienen 5 años? Habían personas que tenían solamente 1 año en Cristo, bebecitos. Quizá alguien aquí tenga meses, o quizá fue la semana pasada que conoció a Cristo, o tiene ya 25 años. La gran pregunta para mí es: ay, qué pena me da usted, doña, que tiene que caerme atrás. La gran pregunta para mí es: ¿cuándo fue la última vez que usted se levantó de su cama en una mañana y al tener la taza de café, se toma café, o chocolate, o agua, pensó en su corazón: ¿estoy cumpliendo yo el propósito de Dios para mi vida? ¿Cuándo fue la última vez? O tal vez no la ha hecho esa pregunta nunca. O tal vez de rodillas orando por sus hijos, le oró: Padre, muéstrale el propósito que tú tienes a mis hijos. Que es más que ir a la universidad, que es más que obtener un título universitario, que es más tener una carrera, que es más que irme y casarme y hacer sueños, que es más que tener 2 o 3 hijos, que es más que tener un negocio que provee suficiente no solamente para mí, sino para mi familia y para otros. ¿Cuándo fue esa última vez que usted oró a Dios de corazón y le preguntó eso? ¿Qué propósito, Dios? Me diste 2 muchachos. ¿Cuál es el propósito que vas a cumplir en ellos? Usted no se ha hecho esa pregunta. Estamos mal. Estamos desubicados del plan de Dios para su vida y para la mía. Proverbios 19:21 en la Reina Valera, no tiene que buscarlo, lo voy a leer porque lo escribí a manos. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Hay muchos pensamientos, planes, sueños. Todos tenemos sueños, todos tenemos planes, todos tenemos un deseo ardiente de hacer algo en la vida. Pero el versículo dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová
permanecerá. Amén. Lo voy a leer en una traducción que casi no la leo. Cuando yo estudio, miro algunas otras, griego, esto, aquello, para buscar el significado o quizás otras traducciones, cómo tradujeron esto. Y esta me gustó cómo tradujo esto. Esta es la traducción NTV, que es la... no sé cuál es la NTV, pero esta es la NTV. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Repito eso. Usted puede planear todo lo que usted quiera, pero el propósito de Dios al final, el que va a prevalecer, es el de Jehová. Entonces, si es así, ¿qué cosas debo yo estar haciendo hoy? Y usted me dice, pastor, para mí es muy difícil descubrir cuál es ese propósito. No sé, ahora mismo en la etapa que estoy yo espiritualmente, emocional, quizás físicamente, quizás aún hasta justificamos financieramente, no sé cuál es el plan o el propósito que Dios tiene ahora mismo en mi vida. Le voy a dar manera rápida, cuatro maneras en que Dios muestra su propósito. Para usted, lo ha mostrado. Para mí. Número 1, hay un propósito divino desde el nacimiento. Repito eso. Aquello que toman nota. Hay un propósito divino desde mi nacimiento. ¿No le ha pasado a usted alguna vez, especialmente aquellos que tenemos 20, 30, 40 años caminando con el Señor? ¿Alguien tiene más de 10 años aquí en Cristo? Levántame la mano. Más de 10 años, es un tiempo suficiente. Más de 10 años en Cristo. ¿Más de 20? No, más de 20 aquí no hay. ¡Ojo! ¿Más de 30? No, ustedes son ancianos ya. Ustedes deben estar cumpliendo su propósito, pero requete hace rato. Y si están sentados aquí, mire, pastor, ¿quién le levantaron la mano? Porque hay un problemita aquí serio. Aquí no puede haber uno que yo creo que tenga ya 30 años en Cristo, 20 años, 10 años, 5 años, que no esté cumpliendo los propósitos de Dios para su vida. Porque ya Dios lo diseñó desde su nacimiento, desde el vientre de su madre. Pero hay veces, momentos en la vida que nosotros estamos ya avanzaditos en edad, ya yo tengo 58, 40 caminando con Cristo, me convertí a los 18 años, y yo a veces he preguntado en mi vida, etapa en mi vida, que yo digo, wow, cuando yo era más joven, yo soñaba con que yo iba a hacer esto, yo iba a hacer aquello, yo iba a tener lo otro, yo iba a estar ya con 5 hijos, miramos muchas cosas atrás. Y decimos, ¿por qué cuando jóvenes, y aquí hay una gran cantidad, hacemos tantos planes? Y a medida que va llegando la vida y empezamos la universidad, el college, vamos dejando un poco atrás esos planes. Y decimos, lo voy a poner en stand-by, en hold, hasta que yo me gradúe. Y después de la graduación es conseguir un novio o una novia. Y después que tenemos la novia, el sueño es casarnos. Amén. Y casarnos. Y llegó el esposo y me complicó los planes que yo tenía en mi vida. Yo quería ser misionera, yo quería ser maestra de niños y caminar y trabajar quizás en un ministerio de sordo internacional. Pero me casé y mi esposo no tenía planes con eso. Y hoy mis sueños han sido truncados. ¿No le ha pasado a usted? Oh, llegaron los hijos, ya sí se me complicó la cosa. Porque ahora son los hijos. Y créame, yo estoy casado felizmente con la mujer con la que por primera vez tuve relaciones. Me casé virgen, ella también. Tenía 26 años yo, ella 20. Y cuando nos casamos, tuvimos 2 hijos. Un varón, que es pastor hoy, y una hembra, una mujercita. También ella es maestra de niños especiales. Ambos sirviendo a Cristo. Un gran privilegio. Créanme, como pastor, no solamente ver a mis hijos caminar en Cristo, sino también uno de ellos ser pastor. Eso es un regalo de Dios. Algo especial. Pero créanme, cualquiera diría que después que ya yo los 2 se casaron, y yo estoy solo en mi casa con mi esposa, se acabaron los problemas, se acabaron las situaciones.
Mentira. Porque ahora tenemos 3 nietos, uno aquí, otro allí. Y entonces ahora los nietos es la cosa más grande del mundo. Amén. ¿Cuántos son abuelos aquí? ¿Ah? ¿Verdad que si usted hubiera sabido, usted hubiera sido primero abuelo de antes que padre? Yo lo hubiera preferido, ser abuelo primero. Pero hay un propósito divino desde el nacimiento. Jeremías capítulo 1, voy de manera rápida ya. Y si los tigres de atrás son tan rápidos, me lo ponen en la pantalla. Jeremías capítulo 1, versículo 4 al 6. Jeremías 1, del 4 al 6. Ya Dios tenía un plan, ya está en la pantalla. Wow, señores, gente me va así. Y Reina Valera, ok, del 60, perdón. Ok, versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí. ¿Palabra de quién? Jehová. ¿De quién? Jehová. ¿A quién? A Jeremías, el autor. Y dice: antes que te formases en el vientre, te conocí. Y antes que naciese, te santifiqué. En otras palabras, te aparté. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí yo no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Desde el nacimiento, muchos de ustedes, igual que yo, la gran mayoría, y si no todos, ya Dios tiene sus planes escritos. El propósito para su vida ya está seleccionado por Dios. Yo me hago una pregunta: ¿quién es usted para no cumplir? Porque si en verdad el versículo y la palabra de Dios, que no miente, ¿verdad que la palabra de Dios es verdadera, verdad? Amén. No miente. Y dice: planea todo lo que tú quieres. ¿Tú crees que tener ese negocito que tú tienes, que te produce billetes, es el propósito para el que tú fuiste creado? Déjame decirte una noticia. Eso puede ser un instrumento para ayudarte a cumplir los propósitos divinos. Pero no fue el propósito principal por el cual Dios te salvó. Segunda razón, o segunda forma en que puedo encontrar el propósito de Dios. Primero, ya vimos que hay un propósito desde el nacimiento. Segundo, a través del crecimiento de nuestra conciencia. Quizás no vemos de inmediato, como Jeremías, desde bebé o desde niño pequeño, porque hay niños que a los 6 años te dicen: ya hice lo que yo voy a hacer. Yo voy a ser pastor. O yo voy a ser misionero. Es que muchachito, tú ni sabes lo que está hablando. Ojo, mucho cuidado. Pero puede ser que sea a través de un crecimiento espiritual y físico que usted vaya descubriendo el propósito de Dios para su vida. Y tengo que buscar un personaje en la Biblia: José. ¿Todos conocen a José? Génesis. ¿Hijo de quién? Ay, pastor, oye la prueba. ¿Hijo de quién era José? De Jacob. De Jacob. Y José, hijo de Jacob, una cantidad increíble de hermanos. Dios empieza a revelarle a él por sueño cuál va a ser el propósito para su vida. Y José empieza a soñar sueños de Dios. Y dice él que un día viene emocionado a contarle a sus hermanos y a sus padres, a su padre y a su madre: tuve un sueño donde había un sol, la luna, 2 estrellas, y se inclinaban. Después dice: tengo un manojo, aquí están grabando, tengo un manojo de trigo, y vi que las espigas y que se doblaban ante una sola. Y los hermanos, que no estaban viendo el sueño, ni la visión y el propósito de Dios para la vida de José, lo que hicieron fue lo siguiente, como sucede muchas veces en nuestras vidas. ¿Qué? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Mira, muchacho, tú estás loco. ¿Tú te crees que nosotros, que somos mayores que tú, vamos a doblegarlo ante ti? ¿Qué sueño es ese? A tal punto que usted sabe la historia, que sus hermanos, por envidia,
por el sueño que este hombre y por el propósito y el diseño que Dios tenía en la vida de José, lo toman, casi lo matan, si no es por uno de ellos, que creo que fue Rubén, que dijo, aguanten, no le traigan ese dolor a papá. ¿Cómo nos vamos a poner ese punto que hasta lo vamos a matar para quitarlo del propósito y del plan de Dios? Y lo toman y dicen, no lo vamos a matar, pero deseos no nos faltan. Y lo tiraron en un pozo. Usted sabe la historia. Y fue vendido como esclavo. Un hombre libre en su familia, con sus hermanos, amado por su padre y por su madre. De buena primera está en el fondo de un pozo, preguntándose, Señor, ¿y cuál fue el propósito de mi vida? Lo toman y lo venden y lo llevan a Egipto. Si yo hubiera sido José, yo hubiera tirado la toalla. ¿Amén? Yo hubiera estado confundido. Yo hubiera estado despistado. Señor, ¿qué pasó con todos los planes? El propósito que tú tenías para mí no eran reales. Pero José no se rindió. Y José llegó a casa de Potifar, vendido como un esclavo. Y usted sabe la historia. Llega a ser uno de los más grandes. Y cualquiera diría, ya logró el propósito de Dios. Ya el plan que Dios tenía con José en su vida se cumplirá. Pero mentira. Ahí viene una esposa de Potifar. Trata de hacer cosas indebidas con él. Y él sale corriendo. Y como la voz de ella pesaba más que la de un esclavo, le dice a su marido que él trató de abusarla. Injustamente lo acusaron. ¿Y a dónde paró José? ¿A dónde? No lo escucho. ¿A dónde? Bueno, una cosa que yo tengo un pozo, que por lo menos estoy viendo el cielo. Otra cosa que yo ahora esté apresado por algo que yo no hice. Si yo fuera José, yo hubiera tirado la toalla. Yo hubiera estado confundido. ¿Qué sueños fueron estos que Dios puso en mi corazón? Usted sabe que al final de la historia, en Génesis capítulo 50, vamos todos allá, con la gente que está allá arriba, que son más rápidos que usted. Génesis capítulo 50. Después que pasa todo lo que José pasó, por asunto de tiempo no puedo contarle toda la historia. Yo creo que ustedes la conocen. Pero este versículo no podía irme de aquí, de Costa Rica, sin recordarse. Capítulo 50, en el versículo 20. Dice la palabra de Dios. ¿Podemos leerlo todos juntos? 1, 2 y 3. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios me encaminó a bien, para hacer lo que no soy, para mantener mi vida mucho reino. Dios bendiga la vida de José. Porque al final de sus años, ya un hombre, quizás en sus 40, 50, yo no sé, le digo a sus hermanos, ustedes planearon mal contra mí, pero Dios tenía un plan. Amén. Salvar a vidas. Amén. Salvar a mi familia y salvar a toda una nación con la vida de un hombre, con los planes y propósitos divinos. Amén. Y usted aquí en Costa Rica, ¿será esa la mujer o el hombre que Dios va a utilizar desde Heredia para salvar a muchos pueblos? Yo no lo sé. Pero José lo vio. Y José vio al final de su vida. Yo no sé qué edad usted tenga. Quizás tenga 65 años. Y todavía cojea de las cosas que le han hecho en la vida. Pero aún así Dios no ha cambiado su propósito. Y lo va a llevar a cabo. No sé cuándo ni cómo. Amén. Pero eso empieza usted descubriendo el lugar y el propósito divino para su vida. Y puede que ya usted lo supiera desde el nacimiento. O puede que lo supiera como José a medida que crecía en conocimiento. Pero hay una tercera manera en que nosotros podemos encontrar el propósito de Dios. Mi hijo Omar tiene 31 años. Mi hijo Omar está casado, tiene 2 niños varones preciosos. Pero mi hijo Omar fue a la universidad
a estudiar administración. Y quería, y su sueño, su plan, era jugar béisbol profesional. Nosotros los dominicanos, soy de República Dominicana, jugamos mucho béisbol. Y él era un buen pelotero desde los 5 años. Ya tenía 19. Y su plan, y su mente, y su corazón era: papi, yo quiero llegar a ser un pelotero famoso, jugar en las grandes ligas, para poder ayudar financieramente las misiones que tú haces. Ese era su plan. Ese era su propósito. Y dije: voy a ir a la universidad, como quiera voy a hacer una carrera. Pero fue a jugar tercera base de la Universidad de Wheaton College, donde estudió Jimmy Elliott, Nate Sands, John Piper, donde estudió Billy Graham. Y él fue a prepararse soñando en una carrera de administración de empresas. Porque con el dinero que él iba a hacer jugando béisbol, que era muy bueno, él podía patrocinar y ser parte de los que apoyan y llevan la obra misionera hacia adelante. Pero Dios no tenía ese plan para él. Y amén. A la edad de 20 años, me llama en uno de los viajes que vino de vacaciones. Me dice: papá, ¿puedo hablar contigo? Sí, mi hijo. Yo voy a cambiar de carrera. Quizás algunos aquí han experimentado eso. Que ellos han estudiado odontología y terminaron estudiando contabilidad. Yo voy a cambiar de carrera. Dios me está llamando al pastorado. Para un pastor pasan 2 tipos de sentimientos. Uno de gozo, de saber que tu hijo va a seguir el legado. Y otro de dolor, porque solamente un pastor entiende lo que los pastores pasan. Los rebaños son muy críticos. Las ovejas son crueles. Muchas veces. Hay algunas que no son ovejas, son cabras. Hay otros que son lobos. Y nosotros tenemos que tener el discernimiento para identificarlos. Porque si no, dañan el rebaño que pertenece a Jesús. Pero yo me llené de gozo. Y hoy mi hijo hoy está predicando, está sirviendo, ha plantado una iglesia, Real Church, en su idioma, que es el inglés. Pero créame, se cumplió el propósito de Dios en su vida. Yo creía que lo mío era ser un emprendedor. Soy emprendedor por naturaleza. Y llegué a tener restaurantes. Y cuando estaba en la cúspide del sueño americano, Dios me baja de ese sueño y me dice: ven a cumplir el sueño de Dios. ¡Wow! José salvó no solo a su familia, salvó a toda una nación. ¿Qué hubiera pasado? Iglesia, ¿qué hubiera sucedido en la historia si José hubiera dicho: ya yo no aguanto más, yo tiro la toalla del plan de Dios y del propósito divino en mi vida? ¿Qué hubiera sucedido si dentro del pozo dice: estos son mis hermanos? ¿Qué plan es este? Tan macabro, tan terrible, tan doloroso. Yo sí le digo algo: que hubiera pasado si José hubiera sido un quitter, uno que tira la toalla? No tuviéramos a Israel como nación. No hubiera nacido el Mesías. Por lo tanto, usted y yo no tuviéramos esperanza. Gracias a Dios que José siguió firme. En tercer lugar, una manera en que Dios nos revela sus propósitos es a través de puertas abiertas. De puertas abiertas. Yo no sé cuánto aquí conocen la historia de Esther. ¿Me levanta la mano los que conocen a Esther? Una señorita que fue a un concurso de belleza en Persia. Y soberanamente, decidido por Dios en ese concurso de belleza, en cual la reina Vasti, esposa del rey o del emperador, como usted quiera llamarle, estaba buscando candidata y sin saberlo. ¿Sabe quién es eso? Eso se llama providencia divina.
por providencia divina, Esther es elegida para ser la esposa del rey del imperio. Dios le abrió una puerta a la nación de Israel. No tengo tiempo. Yo hice un taller solamente, una conferencia de 5 mensajes llamado para este tiempo he llegado. Así que no tengo tiempo de ir en la vida de Esther. Pero solamente quiero destacar el versículo 14, 4:14 al 16. Si usted va, los muchachones de arriba, hay trabajo hoy. Esther, ya está. ¿Cómo? Pues déjame leerlo aquí mejor. Oigan esto, dice la palabra de Dios que Mardoqueo le dice, el primo de ella, oye, tenemos una situación, va a tener tú que ir a hablar con el rey. ¿Cómo? Con el rey. Pero yo no puedo entrar al rey sin una cita previa, ni que sea la esposa. El que entra por ahí y no haya gracia del rey, ¿qué le pasaba? ¿Qué le pasaba? No me asusten, señor, usted coge muchas clases de Biblia. ¿Qué le pasaba? Muerte. Si usted entraba a la cámara del rey, aún fuera la esposa de él, sin una cita previa, era reo de muerte, a menos que la gracia del rey le pasara el báculo y le permitiera vivir. Y él le dice a Mardoqueo, vete, tienes que ayudarme, van a matar a todo el pueblo. Este hombre viene con un plan maléfico para destruir el plan y el propósito divino de Dios. Pero en ese instante le dice esta frase, que usted va a leer conmigo, que gracias al Señor providencialmente quedó escrita en este libro que usted le llama la Biblia. Versículo 4 al 14, al 16. Vamos a ir más adelante, pero vamos a leer el 14. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre van a perecer. Y quién sabe, esa es la frase famosa, y quién sabe si para esta hora tú has llegado al reino. Sigue poniéndome el 15. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, versículo 16. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí, y no se coman ni beban 3 días, noches y días. Yo también con mi doncella ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, ¿qué dice? Y si perezco, Esther tenía una puerta abierta en ese instante de salvar a su pueblo, pero demandaba algo, demandaba acción. Iglesia, la única antorcha, y estoy copiando sus propios términos. Vivimos en un pueblo de volcanes. Los únicos tizones ardiendo que nuestros vecinos de esta área están viendo, y de otras áreas, porque sé que vienen de otros lugares, son ustedes. Muchos de sus amigos y familiares ni conocerán al pastor Pablo. A quien conocen y ven es a usted. Dios ha abierto puertas en mi vida y yo he decidido cruzarlas. Y si perezco, que perezca. 34 países hemos podido pasar. Cuando yo empecé a pastorear a los 6 meses, yo no estaba muy claro cuál era la visión y el propósito de Dios para mi vida. Hasta que llegué estudiando en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, predicando expositivamente, me topé con el versículo 9, que dice que Pablo iba y tenía deseo de visitar a las iglesias de Asia que había plantado, lo cual era algo muy bueno, y fue hacia Pisia y estaba cerrada la puerta. El Espíritu Santo no se lo permitió. Y dice, bueno, me cerró por aquí, voy hacia Bitinia, y dice que el Espíritu Santo se lo impidió. Pregunto, ¿cuántos aquí alguna vez han tenido una puerta cerrada en su vida? Levántame la mano. Uy, me cerraron una puerta. ¿Y dos? ¿2 puertas? ¿Los mismos? No sigo preguntando. Pero Pablo le cerraron 2 puertas. ¿Y sabe quién se la cerró? El Espíritu Santo. No fue el diablo. Nosotros los evangélicos somos buenísimos para echarle la culpa al diablo para todo.
Usted sabe que el diablo no es omnipotente. Usted sabe que el diablo no es omnisciente. Y el diablo no es omnipresente. Solamente Dios es así. Entonces el diablo no puede estar, porque el diablo me hizo. El diablo no le hizo nada a usted. Fue su carne, usted mismo, su despreocupación, su descuidez en leer y estar cerca de Dios y limpio. Y muchas veces le echamos la culpa al diablo. No he cumplido los propósitos de Dios por el diablo. El diablo tiene muchas cosas que hacer para estar entretenido en una gente de Heredia o de Hollywood. A veces utiliza sus ángeles caídos para influenciar sobre nosotros y sobre todo derrumbar y destruir iglesias. Uy, ahí sí está activo. Ahí está activo. Pero ¿sabe cuál es el logro más grande que ha logrado Satanás y todos sus demonios con la iglesia de Cristo? Tenerla sentada y cómoda como está ahora. Ese no es el plan de Dios. ¿Se recuerdan de el endemoniado Gadareno? Hablando de demonios, by the way. Un hombre loco, fuera de cabal, y Jesucristo llega y de buena primera el Señor ve que está esclavo, saca a los espíritus inmundos. Esos espíritus inmundos se van a una cantidad increíble de cerdos. Alguien perdió mucho billete con los cerdos, no sé quién fue, y de buena primera ese alguien hace un revolú en el pueblo, porque no hay cosa más grande que pueblo chico. Pueblo chico, infierno grande. Y agarraron y le dicen al Señor que se vaya de sus contornos, al creador del universo. El pueblo le pide, vete de aquí. ¿Cuándo? Cuando ven al endemoniado, bien cambiadito, con un pantalón Calvin Klein, con su peinadito tranquilito, sentado en su cabal, ya no el loco que andaba cavando y amarrado con cadenas. Yo no entiendo a la gente. Preferían ese loco en su comunidad a tenerlo cabal, como dicen los salvadoreños, cabalito, tenerlos cabalitos y sentaditos tranquilos. Pero mire esta escena, eso es Lucas, que lo relata. En esa escena, mientras el Señor le piden que se vaya, mi Señor es un caballero. ¿Usted quiere rechazar a Cristo? ¿Rechazar sus planes? Not a problem. No hay problema. Pero al final de la bajadita nos vemos. Porque el plan que yo tengo para tu vida lo voy a cumplir como quiera. Tú quieres coger para la izquierda y yo te digo que para la derecha. Tranquilo, vete por la izquierda. Que yo te agarro sin dientes, con la barriga todo pelada y con 3 huesos sueltos. Y después, entonces te hago cumplir los propósitos que tengo para tu vida. Quizá va a estar como Jacob, el usurpador, que ya tenía que caminar toda su vida. La gente sabía que Jehová tuvo que tumbarlo y tuvo que tocarlo. Cuando veían a Jacob caminar, el usurpador ahora se llama Israel. ¿Qué Dios servimos, señores? Que a un tipo que era un engañador desde el vientre, Dios lo transforma y ahora es un instrumento en las manos poderosas de un Dios creador. Pero este hombre endemoniado, cuando ya está cabal y ve que Jesús va a obedecer la voz del pueblo y se va a retirar de esa área, se montan los apóstoles en la barca o en las barcas, si era más de una, no lo sé, y él sale corriendo. Señor, Señor, yo soy nuevo creyente. Wow, yo quiero tener ese compañerismo en la barca, contigo, el maestro, con Pedro, con Juan, con Jacobo. Ven, vámonos, déjame montar. Ya estaba montando el pie en la barca. Y el Señor tiene que decirle, ¡Ey! Aguanta, un momentico. Para la barca, qué lindo, Hasta cantando himno el día entero nomás. El día entero con nosotros. Vete afuera. Afuera que tú te conoces, afuera que tu testimonio tiene valor. El mundo tiene que ver lo que yo hice en tu vida, no dentro de la barca, fuera de la barca. ¿Y saben lo que hacemos en las iglesias? Queremos estar en la barca, aprendiendo Biblia en estudio bíblico. Queremos ir a los hogares de Antorcha y aprender más, y conocer más, y llenarnos de conocimiento. Pero no vamos a ganar ni una sola alma para Cristo hasta que nos sacamos fuera. La iglesia no es para estar aquí. Aquí nos equipamos, nos animamos, nos cuidamos y oramos para la labor que está allá afuera. Amén. Vete a las 10 ciudades que te conocen como un loco y ahora te verán cuerdo. Y dile que fue Jesús que hizo el cambio en tu vida. Lamentablemente, iglesia, con esto termino. Estamos viviendo unos tiempos muy difíciles en la iglesia de Cristo. Hablando con el pastor Mark,
que ha estado misionero en este pueblo por 40 años, cuando él me menciona las iglesias que él conoció, donde yo vivo, mi ciudad Hollywood, lo único que llega a mi corazón es dolor, porque yo llegué a Hollywood hace 30 años. Y yo pudiera decir misión cumplida. Esther cumplió el propósito y cruzó arriesgando su vida. Pero Dios abrirá puertas. Y esa de Efesios, cuando habían puertas cerradas, Dios le mostró a un varón macedonio que le dijo: pasa a Macedonia y ayuda. Los versículos 9 del libro 16, el capítulo 16 de Hechos. Y Pablo dice que inmediatamente, obedeciendo a Dios, fue a Macedonia. Y por primera vez entró el evangelio en Europa. Gloria a Dios, ¿ah? ¿Cuál era el corazón y el plan de Pablo? Asia. ¿Cuál era el plan de Dios? Vete a ganar gente a Macedonia. Wow. Hay que aprovechar puertas abiertas. Tenemos 2 parques aquí en la comunidad. Fui a tirarle fotos. 2 parquecitos infantiles, uno infantil y uno juvenil. Qué tremenda puerta abierta para la comunidad. Poder ver que ustedes pusieron hombro y esfuerzos para que sea algo comunitario, beneficio a toda esta comunidad que vive aquí. Una comunidad privilegiada, segura, linda. Pero tenemos puertas abiertas y a veces no la cruzamos. En nuestra iglesia hay un programa, bueno, no en nuestra iglesia. Yo soy parte de la Convención Bautista del Sur. Somos parte de una convención de 46,000 iglesias. Es muy grande, es gigantesca. Yo soy de las 46,000 iglesias el representante a través de North American Mission Board, el único representante hispano que tiene la convención en ese board. Y he podido ver iglesias en todo mi estado. He podido ver mi comunidad, mi condado, lo que podemos llamar Heredia. Mi Heredia tiene 30 ciudades. Y esas 30 ciudades tienen 595,000 hispanos. Lo cual, si es verdad que las estadísticas no mienten, una iglesia solamente puede influir sobre 1,000 personas. Si hacemos las matemáticas, ya yo lo he hecho 1,000 veces, tenemos 595,000 y yo quiero influenciar sobre esos hispanos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Plantar 595 iglesias. Usted está loco, pastor. Entonces, ¿qué hicimos? Ok, vamos entonces a plantar una iglesia en el norte del condado, una en el sur, una en el centro, una en el oeste y una en el este. Y desde ahí vamos a llenar de casas de antorcha a las 31 ciudades. Y el plan va caminando. Pero hemos visto puertas abiertas. Cuando Dios abre una puerta, nadie la cierra. Y cuando Dios cierra una puerta, nadie la abre. Ese es el Dios que yo adoro. Ese es el Dios que me envió. Ese es el Dios que desde el vientre de mi madre me dijo: tu sueño no es hacerte rico como un Tony Romas o tener negocios. Tu sueño es el sueño de Dios. Que tú utilices tu ser emprendedor para poder alcanzar a otros para Cristo. Y eso me lleva a lo último, que es el encuentro divino con Dios. Hay personas que no van a encontrar todavía el propósito de su vida, que no están desde el nacimiento sabiendo que Dios los seleccionó para un propósito, para un plan. Por segundo, como mencioné, pero el último, hice una serie de 7 mensajes. Se llamó Encuentros Divinos. Encuentros Divinos. Y en esa serie yo lo que quise presentar es que Dios está buscando a pecadores imperfectos y algunos de ellos hasta asesinos para cumplir sus propósitos en ellos. El apóstol Pablo, el capítulo 9 del libro de los Hechos, aparece como perseguidor de la iglesia, un criminal. Y de buena primera, un hombre que no estaba buscando a Dios. Dicho sea de paso, ninguno aquí buscó a Dios. Dios nos buscó a nosotros. Amén. Por gracia. Lo dijimos en Efesios. Pero Pablo fue estrellado
Y después entendió cuál era el propósito de su vida. Y hoy estamos estudiando una epístola de él y su vida, gracias al cambio que hubo en Cristo Jesús. Pero Moisés fue igual, asesino en Egipto, y se encuentra en la zarza con su Dios, y Dios le dice: quita el calzado, vas a liberar a mi pueblo, para eso te creé. A mí, un asesino, y usted sentado dice: Dios no puede usarme, Dios no puede tener un propósito en mi vida. Tú sabes la droga que yo he metido, tú sabes el alcohol que yo vivía, tú sabes las fornicaciones y los adulterios que yo he cometido. Dios no puede usar a un hombre así. No se equivoque. Si usted tuvo ya un encuentro divino con Dios, Dios es más que capaz de cambiar su historia y la historia de los que lo rodean. Iglesia, Dios tiene un propósito con esta iglesia, con su pastor y con ustedes. El trabajo de esta iglesia no es que Dios vino a rescatarlo para que tengan una vida más cómoda. Dios vino a rescatarlo como el endemoniado en Gadareno para rescatar a otros. Por eso yo uso esto por años. Rescatado para rescatar. Cada vez que me acuesto, cada vez que me levanto, cuando desayuno, me recuerdo que yo fui rescatado para rescatar a otros. Y tiene sentido. Porque si no, entonces, honestamente, mi Dios fuera cruel. Porque ¿qué Dios agarra a un hombre que estaba podrido en el pecado, lo saca del lodo del mundo, con una grúa poderosa, me saca de ahí, me lava con manguera, me deja limpiecito y después vuelve y me pone en el mismo mundo? Entonces es un Dios cruel. No, es que hay un plan, que ese que él limpió y rescató y lavó, ahora debe salir a rescatar a otros. Esto se responde fácil. ¿Cuándo fue la última vez que una persona vino a Cristo por usted? Por favor, si yo lo pusiera de pie a cada uno, le digo: ¿cuándo fue la última vez que ganaste a un sordo para Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que una señorita en el colmado o en el supermercado o en el trabajo vino a Cristo porque tú le hablaste? Yo tengo unos tratados que usamos que se llama Vida y Misión. Yo ando con eso todo el tiempo, porque no sé nunca cuándo tengo que presentarle el plan de salvación a alguien. Y lo hice en el taxi, lo hice ayer con el muchacho del restaurante donde comí en el Mall de las Flores. Tuve un encuentro con ese muchacho de Curazao impresionante, lo dejé conectado mirando los servicios. El muchacho ha sufrido en esta vida que yo dije: este es un José, y dejó su país, Curazao, corriendo de una madrastra que lo golpeaba para venir aquí a Costa Rica, y ya tiene 13 años aquí, viviendo entre ustedes. ¿Quién va a rescatar a ese curazaeño? ¿Quién sino ustedes? Ya es tiempo de levantarnos y movilizarnos a cumplir la misión de nuestras vidas. Vamos a hacer una... Aquí yo traje un pancito bien bueno. Vamos a imaginarnos que aquí todos en este salón, digan todos, tenemos 3 semanas de hambre. Vino una hambruna increíble, vino un huracán como el que pasó por Bahamas, donde estamos trabajando. Vino un huracán grandísimo y destruyó todo. No hay comida. Diga: no hay comida. No hay comida. No hay pan. No hay pan. Diga: no hay pan. No hay pan. Y llego yo, el pastor Martín, con pan. Y le digo a ustedes: ¿tienen hambre? Díganme sí. ¿Tienen hambre? Y seguro que tienen ya a esta hora. ¿Tienen hambre? Sí. Ok, vamos a comer entonces. Ven, come. Si tiene hambre. Come, tranquilo. Pon un pedazo ahí. Bien. ¿Tiene hambre? Agarre ahí. ¿Tiene hambre? ¿Tienen hambre? Sí. ¿Tienen hambre? Bien. Vamos, coman. Come de nuevo. Como señorita. ¿Tienen hambre? Sí. ¿Mucha hambre? Sí. No. Aquí. Iglesia, eso estamos haciendo en Heredia.
dándole comida a los mismos, semana tras semana, mientras el mundo se pierde. Y Jesús es el pan de vida. Y estamos comiéndolo nosotros solos, una y otra vez, aprendiendo de Lucas, aprendiendo de Juan, aprendiendo de Colosenses. Y aprendemos, y nos alimentamos y llevamos el pan de vida. La iglesia no fue diseñada para eso. La iglesia fue diseñada y rescatada para rescatar a otros. Y eso tiene que cambiar. Y si no cambia, póngame atención, usted va a seguir su vida cómoda, viniendo a la misa del domingo aquí. Y salir hasta el próximo domingo y no hacer nada por Cristo. Eso es imperdonable. Eso no es bíblico. Y sufrimos de ser tan bíblicos. El único cumplimiento que yo tengo en esta tierra es rescatar a otros. Es mi única misión y propósito. Y si yo dejé de estar trabajando con personas que tienen ahora hambre y necesitan de techo en las Bahamas para venir 4 días aquí, fue por la única razón de decirle a ustedes este mensaje. Descubran el lugar que Dios tiene. Dios ya planeó para su vida. Yo no sé cuáles son, usted lo sabe. Y si no lo sabe, órele al Padre. No mire cómo usted es el Señor de pan, mientras hay muchos con hambre. Eso no puede ser. Vamos afuera.